sabemos. Bien, vamos a ir a la palabra Lamentaciones, capítulo 2. Vamos a continuar con nuestra serie sobre este libro, una serie titulada Restaurando al que sufre. Restaurando al que sufre. Y ustedes podrán recordar, cuando comenzamos la serie, el domingo pasado, veíamos, ¿verdad?, en el capítulo 1, un mensaje titulado El peso de la desobediencia. Definitivamente, la desobediencia trae consecuencias. Esa es la realidad, no podemos negarla. Y por eso la palabra de Dios enseña que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces lo mejor es vivir conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor nos dé un corazón conforme a su corazón. ¿Okay? Entonces, Lamentaciones 2, vamos a leer por lo menos los dos primeros versículos para ganar tiempo, aunque estaremos desarrollando el capítulo completo. Dice la palabra de Dios, Lamentaciones 2, 1 y 2. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. Padre, una vez más, gracias por la bendición, Señor, oportunidad de estar en este lugar con la expectativa de que el Señor quiere decirnos a cada uno de manera personal. Señor, queremos que nos hables. Háblanos con claridad. Usa a tu siervo. Reconozco mi incapacidad, mi insuficiencia. Nada soy. Pero qué bueno que tu Espíritu Santo, a quien tú has dejado para que esté con nosotros siempre, Él, Señor, me cubra, me llene y que tú me uses, Señor, para obrar en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, en cada alma aquí presente, y que este mensaje, aquellos que nos ven a través de los canales, las páginas, a través de YouTube, que el mensaje pueda obrar en sus vidas. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Oramos por esos hermanos que han expresado, ¿verdad?, motivos de oración para que tú les visites, obres recuperación plena y que pronto puedan unirse a nosotros. Gracias, Padre, a ti la gloria y la honra. Guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Restaurando al que sufre. Ustedes saben, hermanos, que los profetas, sobre todo el profeta Isaías, cuando usted lee el capítulo 53 de Isaías, donde habla de alguien que sufre, una clara referencia al Mesías de Dios, al Cristo. Ahí habla del sufrimiento que le tocaría al Salvador. Y así lo vemos. Cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que ciertamente todo eso estaba profetizado. El sufrimiento. Y el sufrimiento tiene una razón. Lamentablemente el pecado, eso es lo que trae. ¿Por qué sufrimos? Por nuestros pecados. Por la maldición del pecado. Estamos en un mundo bajo maldición. Y Cristo fue claro respecto a eso. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero qué bueno, hermanos, que contamos con un Dios que nos consuela, que nos alienta, que nos fortalece, que nos anima, que nos ayuda. Amén.
Por eso dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor quiere ayudarnos, porque Él es bueno, Él es misericordioso. Pero la realidad es, hermanos, que el sufrimiento está ahí. Está ahí. Y nosotros que tenemos hijos, sobre todo niños, infantes, pequeños, cuando vemos que el niño tiene un evento de peligro, cuando usted ve que su hijo está en peligro, aunque él no se esté dando cuenta de eso, por ejemplo, ahora la bebé, la niña, que tiene 2 años, 2 añitos, ahora lo de ella es engancharse en los brazos del mueble, como si fuera la mujer araña, y colgarse de él. Entonces a veces se ve bonita, graciosa, pero a veces tiene uno que hablarle duro, con fuerza, bájate de ahí, te vas a caer, y ella se ríe. Pero es librándola de algo peor. Aunque ella se asuste, se espante, porque a veces cuando uno le habla fuerte a los muchachos, ellos se asustan y hasta lloran, ¿verdad? Pero es precisamente para librarlos de algo peor. Así mismo actúa Dios con nosotros, hermano. A veces Dios tiene que hablarnos fuerte. A veces Dios tiene que permitir situaciones duras en nuestra vida. ¿Para qué? Para que abramos los ojos, para que cojamos cabeza. ¿Por qué? Porque Dios, como todo padre amoroso, ama y cuida a sus hijos. Así es, así debe ser, y así tiene que ser. Por eso nosotros como padres no podemos hacernos los locos cuando vemos que nuestros hijos no andan bien, aunque sean adultos, aunque sean adultos, aunque ya tengan su vida hecha y derecha, hay que estorbarlos, para que no digan que nadie se lo dijo, ¿verdad? Con amor, con respeto, pero hay que decírselo. Así mismo actúa Dios, así mismo obra Dios, y así mismo ocurrió con Israel. Por eso cuando hacía referencia a Isaías 53, a veces se cree, bueno, aún hoy, muchos creen, sobre todo en el judaísmo, en el pueblo judío, que ahí Isaías está hablando de Israel. ¿Sabía eso? Hay judíos que piensan, claro, no creen en Jesús como el Mesías, que el siervo sufriente que habla Isaías no es el Mesías, es Israel. Y no es para menos. De alguna manera lo justifican, lo argumentan. ¿Por qué? Porque Israel sufrió. Y sufrió mucho. ¿Y qué sufrimiento tan grande no fue los 70 años de cautiverio, llevados, sacados de su tierra, desterrados, para estar en una tierra lejana? Pero peor aún, ver su gran ciudad, la ciudad de David, la ciudad de Dios, el monte de Sión, destruido, el templo, hermanos, un símbolo de la presencia de Dios, los muros, un símbolo de la protección de Dios, verlo destruido, quemado, eso para el pueblo, hermano, fue algo devastador. Por eso, en el capítulo 2 de Lamentaciones, aquí se nos muestra precisamente uno de los momentos más duros que vivió Judá, la caída de Jerusalén. En 2 de Reyes 25, no lo busque, dice: y quemó la casa de Jehová, refiriéndose al imperio dominante de la época, Babilonia.
y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las cosas de los príncipes quemó a fuego. Esa era la circunstancia, hermano. El pueblo pensaba, y los profetas hablan de eso, que nada malo podía pasarle a Sión, porque esa es la ciudad de Dios. A veces la gente cree que puede tomar a Dios y usarlo como un muñeco de papel. Dios no es así. A veces queremos limitar a Dios o pensar que Dios es como cualquiera de nosotros, como uno de nosotros. No, Dios no es un juego, Dios no es un relajo. Dios es Dios, el Rey, el soberano. Ellos pensaban que nada podía pasarle a Sión, pero Dios les dejó claro que su santidad no se puede tomar a la ligera. Es verdad que yo soy vuestro Dios, es verdad que yo soy vuestro Salvador, pero mi santidad no es un relajo. Hermano, eso es serio. Por eso que la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Pero así como su santidad, así mismo su justicia. En su justicia Dios actúa cuando el pecado se vuelve constante. Hermano, el pecado de igual manera no es un juego. Dios no tolera el pecado. Por eso cuando un hijo se porta mal, el papá le da 1 o 2 oportunidades. Y como dicen por ahí, a la tercera es la vencida. Cuando usted ve que su hijo sigue con su rebeldía, con su mala actitud, usted no puede quedarse con los brazos cruzados. En amor, usted tiene que corregirlo, llamarle la atención, para que entienda que lo que está haciendo no está bien. Así mismo obra Dios. Por eso, este capítulo 2 de Lamentaciones, que es un poema, Lamentaciones es una colección de 4 poemas organizados en acróstico, según el abecedario hebreo. En el español no lo vemos así, pero cuando usted lee el hebreo se da cuenta que sí. Es un estilo literario para que el pueblo aprendiera, memorizara. De hecho, Lamentaciones se usaba mucho para el culto judío. Ellos iban al muro. Bueno, hoy día aún está una parte del muro, lo que le llaman el muro de las lamentaciones, ¿se acuerda? ¿Lo ha visto? Blanca lo sabe porque ella fue allá. Usted se lamentó allá. Oró y puso su papelito ahí. No. Bueno, pues, para que usted se dé cuenta, hermanos, este libro de Lamentaciones para el judío es muy importante, porque recuerda precisamente el pecado del pueblo. No podemos olvidar lo que somos pecadores, y de dónde Dios nos sacó, y lo que implicó eso, y eso debe llevarnos a nosotros a vivir una vida santa, una vida grata a Dios, una vida que honre y exalte el nombre de Dios. Este capítulo 2, precisamente, se nos presenta como poema, buscando expresar de manera ordenada la tristeza y el desastre total provocados por la ira santa de Dios. Hermano, Dios responde al pecado. Dios responde al pecado. A veces el pecador piensa que lo que hace no tiene consecuencia. Pasa un día, pasa una semana, pasa un mes, todo está bien, no pasa nada. Pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. De hecho, dice la Biblia que muchos tienen la venida de Cristo como
tardanza, pero Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno, sino que todos procedan, pero llegará el día. Llegará el día en que todo ojo le verá y ya no habrá vuelta atrás. La venida de Cristo. Por eso es que el apóstol Pedro en su carta habla de que la venida de Cristo debe servir como un incentivo para vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo puede ocurrir en cualquier momento. ¿Y cómo tú quieres que el Señor te encuentre? ¿En pecado? No. Hermano, Dios responde al pecado y responde con justa ira. Por eso yo he titulado este mensaje, Dios responde al pecado. Dios responde al pecado. No para destruir. ¿Usted cree que yo le hablo fuerte a la niña a pesar de su corta edad porque yo quiero hacerle mal? No, es para librarla de algo peor. Es mejor que se espante, que se asuste. Oh, mira, me habló fuerte. A que ella, el golpe, la caída, ¿verdad?, le haga un daño peor. Así mismo obra Dios, hermano. Dios responde al pecado con justa ira, no para destruir, sino para enseñar y purificar a su pueblo. Por eso yo quisiera que tomemos como reflexión la siguiente pregunta. ¿Cómo manifiesta Dios su justa ira ante el pecado nuestro? El pecado nuestro individual, pero también el pecado nuestro colectivo. Bueno, lo primero lo vemos en los versículos iniciales. Leímos hasta el 2, ¿verdad? Dice el 3. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó, dice el 4, su arco como enemigo. Afirmó su mano derecha como adversario. Y destruyó cuanto era hermoso en la tienda de la hija de Sión. Derramó como fuego su enojo. ¿Nota el lenguaje poético? Y dice el 5, el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó a todos sus palacios, derribó sus fortalezas, multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento, quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción, hizo pues que se lamentara. Por eso el nombre del libro. Se lamentara el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Y dice el 10. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cenizas, se ciñeron de cilicio, las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Tremendo cuadro, hermano. ¿Cómo manifiesta Dios su justa ira ante el pueblo, ante el pecado del pueblo? En primer lugar, Dios ejecuta su juicio con propósito. Dios ejecuta su juicio con propósito. ¿Usted cree que Dios va a hacer justicia porque sí? ¿Va a manifestar su santidad porque sí? Dios es un Dios de propósito.
Dios no es un Dios de caprichos, como muchas veces actuamos nosotros. Por eso dice la Biblia a los padres: padres, no exasperéis a vuestros hijos, no provoquen a ira a vuestros hijos. Es decir, no sean injustos con ellos. Todo lo contrario, sean equitativos, traten a cada uno conforme a la justicia y a la verdad. Dios, hermanos, no castigó a Jerusalén por impulso. Su juicio fue la consecuencia de muchas advertencias que el pueblo no quiso escuchar. No tenemos tiempo, pero así lo vemos en el Antiguo Testamento, sobre todo los profetas. El mismo Señor quitó lo que antes había bendecido. Mire lo que dice el 1 y el 2 otra vez. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó, dice el 2. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. Hermano, lo que antes había bendecido al pueblo, Dios lo quitó, dejando claro que su santidad no pasa por alto el pecado. El pecado tiene que ser castigado. Pero ¿qué pasa muchas veces? Nos confiamos. Bueno, me fue bien ahora. No hay problema. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Si usted sigue sembrando para la carne, cosechará corrupción. Así dice la palabra de Dios. Porque Dios es justo y su ira es santa. La caída de los templos, los muros, el liderazgo espiritual, fue una dura lección de que desobedecer siempre trae consecuencias. Siempre. Eso hay que aprenderlo en cuanto a nuestra relación con Dios y aprenderlo en el hogar, en la familia. A los hijos hay que enseñarles eso. Por eso, usted no puede premiar a su hijo de manera ligera. Usted tiene que enseñarle que cuando algo se hace mal, cuando hay un error, cuando hay una falta, eso tiene consecuencias. Porque la paga del pecado es la muerte. Detrás de todo eso, Dios tenía un propósito. ¿Qué? Romper el orgullo de su pueblo. Ese es el gran problema del ser humano. Guiarlo otra vez a la obediencia. Si usted mira conmigo en Deuteronomio 8, vamos a recordar esas palabras. En Deuteronomio 8, versículo 2, podemos leer el 1 para tomar la idea. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y dice el 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y dice el 3: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, note el énfasis, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Se da cuenta? Cuando viene el castigo, cuando viene la corrección, cuando vienen las consecuencias fruto de nuestra desobediencia, de nuestra indiferencia, de nuestra frialdad, hermanos,
cuidémonos de eso. Porque Dios, en su amor, va a actuar. ¿Sabía que hay pecados de omisión? Hay pecados de comisión, es decir, aquellos pecados que usted hace sabiendo que lo que hace está mal. Pero hay pecados que son de omisión, que usted sabe que tiene que hacer lo bueno, lo correcto, lo que Dios dice, pero no lo hace. Por eso dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es omisión. Usted sabe que tiene que perdonar, pero no perdona. Pasan días, pasa el tiempo. Usted sabe que tiene que reconciliarse, ponerse a cuenta, pero no lo hace. Pasa el tiempo. ¿Y qué usted cree? ¿Qué usted cree? ¿Usted cree que Dios le va a bendecir? Por eso dice la Biblia que si tu hermano peca contra ti, si tú tienes algo pendiente con tu hermano, en vez de tú venir con tu carita linda, con tu carita limpia, como que nada está pasando, deje de venir al culto y vaya a resolver su situación. Deje de echar su ofrenda, no de ofrenda, y vaya a resolver su situación. Así dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Dios no mira apariencia de piedad. Entonces, cuando vienen situaciones a nuestras vidas, tenemos que detenernos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estoy? Ponernos a cuenta con Dios. ¿Qué usted cree? ¿La cena del Señor, usted cree que es una celebración trivial? El mismo Pablo dice que la cena del Señor es para examinarnos a nosotros mismos, para ver qué ha sido de nosotros en estos últimos días. Usted no puede tomar la cena del Señor sabiendo que tiene cosas pendientes. ¿Por qué? Porque si no vendrán las consecuencias. Usted no puede burlarse de Dios. Por eso dice Pablo mismo, por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. ¿Por qué? Porque tienen tantas cosas ocultas, cosas pendientes, ignorando que hay un Dios justo, un Dios santo, un Dios que en su amor castiga el pecado. Así que, hermano, ya vimos primero cómo manifiesta Dios su justa ira ante el pecado. Dios ejecuta su juicio con propósito. Ejecutando su juicio con propósito, con un fin bueno. Segundo, mire los versículos 11 en adelante, Lamentaciones 2. Sigue diciendo, mis ojos desfallecieron de lágrimas, y no es para menos. Se conmovieron mis entrañas. ¿No se siente así usted cuando está sufriendo, está afligido? Está hablando el humano. Y dice, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo? Tengo hambre. Y el vino. Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Falsos profetas. Sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Hermano, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios confronta. No se
no se proclama con paños tibios. La verdad, aunque muchas veces duele, es la verdad y conviene. Y dice el 15, todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura? ¿El gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla. Ciertamente, este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. ¿Se fija? Dios es un Dios de propósito. Ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enaltecido el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas, cual arroyo día y noche. No descanses, ni cesen las higas de tus ojos. Y dice el 19, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entrañas de todas las calles. No sé, mis hermanos, pero leer palabras como esta, de una u otra forma, conmueven. Cuando usted la lee con detenimiento y sobre todo entiende el contexto, lo que estaba pasando el pueblo de Dios. Hay una segunda cosa, hermano. ¿Sabe cómo manifiesta Dios su justa ira ante el pecado? ¿Ya vimos? Ejecutando su juicio con propósito. Segundo, revelando la impotencia del consuelo humano. El profeta y el pueblo lloran sin consuelo. Esos son los efectos, hermanos, del pecado. Porque no hay palabra humana que sane lo que solo Dios puede reparar. Yo he visto personas derramar lágrimas para confesar su pecado y venir a Dios, pero por más lágrimas, lloro, llanto, han vuelto atrás. Las lágrimas no sirven de nada si no hay un verdadero arrepentimiento. Si no hay una verdadera confesión, si no hay una actitud real de volverse a Dios. Eso es lo que Dios anda buscando. Gente con la determinación de buscarlo a Él de todo corazón. No hay palabras. Dice el Salmo 147, por eso dice así, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Porque Dios está dispuesto. Pero Dios no va a manifestar su gracia a un soberbio, a un orgulloso, a un rebelde, a un desobediente. Dios manifestará su gracia, que dice la Biblia, a los humildes, a los que se humillan delante de Dios y se vuelven a Él de corazón. ¿Qué vimos en el texto? Falsos profetas. Los falsos profetas dieron esperanza vacías y ocultaron la verdad del pecado. Hermanos, eso es lo que vemos hoy. Usted ve iglesias repletas de gente escuchando que a un coaching, a un motivador, y la gente aplaudiéndole y gritando, y exclamando, pensando que el Espíritu de Dios está obrando, pero sin embargo es la carne, las pasiones. No. Hermano, la palabra de Dios, el Evangelio, no es cuestión de hablar cosas bonitas, cosas agradables. Por eso Charles Spurgeon dijo en una ocasión,
El predicador debe ser predicador, no un payaso. El púlpito no es para entretener a la gente. El púlpito es para proclamar de manera fiel la palabra de Dios. Como dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta. Así le dijo Pablo a Timoteo. El profeta Jeremías en el capítulo 23 dijo lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hermano, queda claro que confiar en una religión, que confiar en una iglesia. Hay gente que se ufana porque pertenece a una iglesia, pertenece a una denominación, pertenece a una agrupación. Hermano, eso es vanidad. La destrucción de Jerusalén deja claro que confiar en religiones, confiar en líderes. ¿Sabía que en las iglesias hay gente siguiendo a líderes? A la figura. No, ese pastor, mira, es un amor, una maravilla. Usted no está en la iglesia. Usted no está en los caminos de Dios siguiendo a líderes. Usted está siguiendo a Cristo. Confiar en eso sin un cambio de corazón no sirve de nada. Por eso el Señor Jesucristo, citando al profeta Isaías, dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Gloria a Dios. Así que, hermanos, en medio del dolor, del sufrimiento, de la aflicción, la única salida es mirar a Dios. Por eso el escritor a los Hebreos, comenzando el capítulo 12, dijo: así que, teniéndose en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la muerte, y muerte de cruz. ¿Se veía? Ciertamente, hermanos, ser cristiano implica sufrir. Sufrir lo que Cristo mismo sufrió. Pagar el precio, pero vale la pena. Vale la pena. La única salida es mirar a Dios con lágrimas y arrepentimiento sincero. Sincero. Mira lo que dice rapidito Joel. Cerquita de ahí, el profeta Joel. Después de Daniel, ahí comienzan los profetas menores, ¿verdad? Sigue Oseas y Joel. Dice Joel capítulo 2, versículo 12, note: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, no dice vuestros vestidos, vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Así es Dios. Pero eso es lo que Dios anda buscando. Corazones verdaderamente arrepentidos, volcados a Él. Bueno, hay una última cosa. ¿Cómo manifiesta Dios su justa ira ante el pecado? Miremos por último. Note los versículos 20
al 22. Dice Lamentaciones 2, 20 al 22. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad, y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Gloria a Dios. Hermano, aquí vemos a una persona clamando a Dios, abriendo su corazón a Dios en una actitud de arrepentimiento. Si ve detenidamente, hay una actitud de humillación, de dolor obviamente, pero de humillación. Por eso, ¿sabe cómo Dios actúa? ¿Cómo Dios manifiesta su justa ira ante el pecado? Invitando al arrepentimiento y a la restauración. ¿No es lo que está diciendo el escritor aquí? Señor, ciertamente estamos sufriendo las consecuencias de nuestra desobediencia. Pero restáuranos, Señor. Levántanos, ayúdanos, socórrenos. El lamento se convierte en una oración sincera, mostrando que la ira de Dios no quiere destruir, sino despertar el corazón de su pueblo. Por eso Oseas en el capítulo 6 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Así es Dios, hermano. Tardo para la ira y rico, grande en misericordia. Gloria a Dios. Dios deja que su pueblo experimente el peso de su desobediencia para que entienda cuánto necesita su misericordia. Dice la palabra en Hebreos 12: el Señor al que ama disciplina y azota. Otra traducción dice: castiga a todo el que recibe por hijo. ¿Pero con qué fin? De restaurar, de que haya un arrepentimiento sincero. Dios quiere bendecir, Dios es un Dios de bendición, pero bajo ninguna circunstancia Él va a bendecir al desobediente. La destrucción de Jerusalén se vuelve el momento en que nace una petición real de perdón y de un nuevo comienzo. El profeta Isaías en el capítulo 30 dijo: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurado todos los que confían en Él. Todos los que confían en Él. Es una dicha. Por eso lo peor que le puede pasar a una persona cuando cae en desgracia, cuando pasa por una crisis, es apartarse de Dios, alejarse de Dios, olvidarse de Dios. Eso es lo peor. No. Lo he dicho y lo repito. Las pruebas son una realidad, aunque con propósitos distintos. Cuando un impío pasa por problemas, Dios permite esas cosas para que coja cabeza, se arrepienta y se vuelva a Dios. Pero cuando un cristiano pasa por pruebas, tiene que entender que el propósito no es otro que obrar madurez y crecimiento. Una fe más fuerte. No es para que usted se aleje de Dios, de ninguna manera. Es para que tú endereces lo torcido en tu vida.
para que tú corrijas tu mal en tu vida, para que ya no sigas frío, indiferente hacia las cosas de Dios. Aún en medio del castigo, Dios sigue diciendo con amor, vuélvanse a mí y los restauraré. Exactamente lo que dice Zacarías en el capítulo 1. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Así que ya hemos visto, hermanos, cómo manifiesta Dios su justa ira ante el pecado, ejecutando su juicio con propósito, revelando la impotencia del consuelo humano, invitando al arrepentimiento y la restauración. A manera de reflexión, ya cerrando, hermano, ¿qué te quiere enseñar Dios cuando vienen situaciones en tu vida donde tú sabes que has faltado? ¿Qué te quiere mostrar Dios con sus correcciones, con su disciplina? No es otra cosa que arrepentimiento, confesión y restauración. No te frustres. Hay dolor, hay lamento, sí, pero Dios quiere un fin bueno. ¿Qué buscas cuando vienen esos momentos? ¿Consuelo en Dios o en otras cosas? Por eso lo dije, lo mejor que te puede pasar en momentos de prueba es acercarte más a Dios. Buscar su palabra, buscar su presencia, buscar su socorro, su auxilio, su bendición. Dios responde al pecado, sí, con justa ira, pero siempre con el propósito de llevarnos de vuelta a Él. Eso es lo que Dios procura. Por eso, hermanos, en Jesucristo, tú y yo que hemos creído, sabemos que en Él hay perdón. El perdón de Dios no es por nuestros méritos, sino por los de Cristo. En Cristo hay perdón, hay restauración. Dios pretende restaurar nuestro corazón, que necesita acercarse más a Él. Para eso el Señor nos tiene aquí. Por eso, hermanos, cada día que usted se levanta, óigame bien, cada vez que usted abre sus ojos, cada mañana, no olvide que es una oportunidad que Dios le da para acercarse más a Él, para buscar más de Él, para conocerle más y participar de sus planes y propósitos en este mundo. Así que no pierda la oportunidad que cada día Dios le da para postrarse ante Él, buscar su rostro y que el Señor manifieste su gracia. Vamos a orar. Ojos cerrados. Oremos al Señor. Padre, agradecidos estamos, Señor, por este momento con tu palabra. Definitivamente tu palabra es rica, es abundante. Hay maravillas en ella. Son tantos los detalles, tantas las verdades y principios que se pueden extraer. Gracias, Padre, porque hemos podido tomar este libro de Lamentaciones y poder mirar ciertas cosas que confrontan nuestro corazón. Ayuda a abrir más nuestros ojos, ver cómo estamos, cómo andamos y qué realmente tú quieres para nosotros. Tú quieres para nosotros una vida santa, una vida pura, limpia,
apartada de todo pecado, de toda maldad, de toda inmoralidad. Tú quieres de nosotros integridad. Por eso, Señor, en esta hora, en este momento, te pedimos perdón. Perdón por las tantas veces que hemos sido un tanto indiferentes, fríos hacia las cosas tuyas. No hemos expresado el compromiso, el nivel de compromiso que tú quieres. Entender que no vivimos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. De todo corazón, Señor, guarda nuestro corazón, limpia nuestro corazón, lávanos más y más. Queremos ser usados por ti en santidad, como instrumentos de honra, instrumentos de bendición. Haznos un instrumento para tu gloria. Gracias, Padre. Ante ti nos rendimos, guíanos ahora a cada uno a nuestros respectivos lugares. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, andando como sabios, no como necios. A ti la gloria y la honra. Súplenos para nuestras necesidades y oramos con plena confianza en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.